ocasión, para nosotros es un gusto poder hablarle a usted del Machía y reunirnos en el Rujó. Muy pronto nos vamos a reunir, hermanos. Eso ya lo colocamos delante del Ruach HaKodesh. Él ya tiene la petición en su mano y entendemos que Él dará el día y la hora, ¿verdad? Y eso está pronto para que celebremos un Shabbat juntos, los que puedan, ¿no? Aleluya. Los que puedan, los que lleguen, los que deseen, los que le nazcan el corazón, ¿verdad? Que sientan ese amor por Yahshua HaMashiach, así como usted hasta ahora siente, como dicen los emisarios de Emaús, sabíamos que estaba ahí al pie de nosotros. Amén. Que sintamos ese fuego como los emisarios de Emaús, pero que no seamos tardos, como les digo, que siempre estemos apercibidos de que Él está al lado de nosotros y que vamos siempre de victoria en victoria. Esperamos un abrazo grande para todos ustedes y que este día que terminó y este que empieza haya sido de victoria y seguimos victoriosos en Yahshua HaMashiach. Este servidor que les habla por Facebook Live y la pastora que en este momento se dirige a ustedes. Shalom, mis hermanos, también con nosotros en esta mesa, porque yo y mi casa servimos a Hachén Adonai, nuestros hijos, Joshua David y Keren Sofía. Joshua, ¿vas a decir algo? Sí. Dale pues. Shalom, hermanos, estamos aquí conectados. Muy bien, todos conectados con el Machía. Aleluya. Y bien, saludos especiales para todos los jóvenes en Yahshua HaMashiach. A Isabel, que le vemos ahí, que siempre que entra dice: Shalom, pastor, soy Isabel, para que te enteres de que sí leemos los mensajes que nos ponen. A la familia Rodríguez Nieto, la familia Aguirre Martínez, al Mario, que siempre es uno de los primeros que se conecta, a Rosita y a todos los demás, Luis, que son fieles a la sintonía, al hermano Wilper, que en ocasiones también nos visita. Sí, él a veces parece el viento lozano. Y un saludo especial, un gran abrazo en el Rujor. Vamos al Dabar, vamos a Romanos 16. Todos los demás que están en sintonía. Así es. Todos los países del mundo. Para todos ellos también un abrazo grande. Y por lo regular, ¿no? Hay unos que están hoy, otro día, pero ahí sí, están. Sí, en especial también una señora Amanda, que también nos sintoniza, la señora Alma Chávez también, que ella también es de otro país. Y nos escribe ahí Chalón y está pendiente de las enseñanzas también. Vamos al Dabar, vamos a Romanos 16, 27, Romanos 16, 27. Shalom, hermanos, un saludo a todos. El Dabar dice así: al único sabio Elohim sea la gloria para siempre por medio de Yahshua HaMashiach. Amén. Aquí aprendemos que la base manifiesta por medio del Hijo. Por su infinito amor hacia nosotros nos permite ser llamados sabios cuando obedecemos su Dabar, pero Él siempre va a ser mayor, superior y todopoderoso. Así que en todo momento debemos darle la gloria a nuestro Creador. Amén. Amén, así es. No se olvide, hermano, que cada circunstancia, cada momento, cada problema que usted tiene, siempre tiene que darle la gloria y la honra a Él. Porque las cosas, cuando estamos en situaciones que no sabemos las salidas, siempre tenemos que recordar ese versículo que dice que todas las cosas del justo son para bien. Así es que así la veamos dura en el momento, declaremos el Dabar y salemos más que vencedores en Yahshua HaMashiach, porque así dice que mediante Yahshua HaMashiach para siempre. Amén. Y recordándoles, hermanos, el domingo con los jóvenes en Google Meet, invite a un amigo
a que participe de la reunión de jóvenes, y los otros niños también los esperamos que se sintonicen todo el tiempo con nosotros allí para que sean formados en el Dabar, no en el líder, no en la pastora ni el pastor que está llevando a los jóvenes, sino en el Dabar, en el mismo Dabar que es el que los edifica. Recordar también los horarios: martes, miércoles y jueves a las 8 de la noche y sábados 3 de la tarde, para que celebremos el Shabbat en familia. Y bueno, sin nada, no más, quedamos con una doble unción, porque el Dabar es revelación a nuestras vidas. Amén, gloria al Eterno. Ahí donde usted está, vamos a una oración para que sea el Ruach HaKodesh derramando esa unción sobre usted y sobre mí. Abacados, abrimos nuestro corazón para que tú lo llenes. Límpianos, lávanos con tu sangre preciosa. Que tengamos vestiduras de lino fino. Que estemos sentados a tu mesa a esta hora escuchando lo que tú no quieres decir. Que este mensaje sea siempre a través del Ruach HaKodesh, que es el que sabe, el que enseña, el que explica. Simplemente somos esas vasijas esperando ser llenas de tu unción, de tu vino nuevo. Cada día recibimos de ti esa unción nueva, porque nuevas son tus misericordias cada mañana, cada madrugada. Por eso creemos que a esta hora te mueves libremente en los hogares de todos los que nos escuchan por Facebook Live. Tú conoces el corazón de cada uno de ellos. Tú eres el que sabe qué es lo que queremos. Y estamos dispuestos, Abinú, a recibir esta porción que sea de alimento. Toda religiosidad, tradición, legalismo no existe. Está cortado, acabado. El enemigo no tiene poder ni autoridad. Todo espíritu de error, de duda, ahora es eliminado en el nombre de Yahshua HaMashiach. Que sea tu mano poderosa entonces en todos nosotros, nuestros hijos, familiares. Estamos reunidos en la Vallí, alrededor de tu mesa, en el nombre de Yahshua HaMashiach. Tú que eres el amor, se derrame sobre nosotros. Amén, amén y amén. Bien, gloria al Eterno. El misterio de la tefilá, del que pide, busca y llama, son otros niveles espirituales que vamos a ver más adelante, pero tenemos que terminar con un poco lo que empezamos. Esto lo vamos a ver a lo último y esperamos que el Ruach nos enseñe cada día más, porque la base principal para cada uno de nosotros es como oremos, en la comunión con el Ruach HaKodesh. Sabemos que Yahshua HaMashiach pasó casi todo su tiempo orando en comunión con el Abba, y de ahí sale todo lo demás. De ahí vienen bendiciones, liberaciones, sanidades, pero la base y el punto principal es la tefilá, es la oración. Por eso es que hay tiempos, hay pausas en que el Ruach HaKodesh sí nos enseña. Por ejemplo, nos queda faltando de las aves inmundas. Hace falta otro tema largo: qué es lo que comen, por qué oran los ojos, por qué comen semilla, por qué acaban con los banquetes, por qué no podemos hablar en cualquier lado, porque el ave aborrecible escucha. Ella a veces se queda escuchando para llevar lo que escuchó, y ese es un misterio, y eso lo vamos a ver porque nos hace falta, ¿verdad? Esto no es, a veces creemos que el mundo espiritual es infinito hasta que el Ruach nos lo deja ver, pero eso es algo que nos gusta, saber esos misterios. Pero si no sabemos orar, si no sabemos, porque por medio de la oración hacemos que todo se mueva, ¿verdad? Entonces, y que muchas cosas lleguen, que es lo que primero, los otros misterios, cuando uno tiene ya la oración cimentada, todo lo demás se somete, ¿verdad?
Bien, vamos a continuar. Quedamos ayer que, por ejemplo, hablábamos de Yadá, ¿cierto? Y explicamos que esto se debe hacer, que esta Yadá, que es saber, entender, comprender y conocer, que ese saber tiene que ser por observación y reflexión. Quiere decir que cuando yo oro, cuando quiero algo, tengo que observar y tengo que reflexionar para poder entender qué es lo que quiero, ¿verdad? Pero también a veces oramos con este entendimiento, pero porque tenemos experiencia en lo que estamos haciendo. Sabemos por qué oramos, sabemos por las circunstancias por las que hemos pasado y aplicamos esa experiencia, ¿verdad? Entonces, son cosas que debemos de entender para poder que todo salga bien. Y explicamos cómo en este Bereshit 8:11 que Noé, por reflexión, por analogía, dice que la paloma regresó, traía un ajo de olivo recién arrancada, entonces Noé comprendió. Entonces aquí entra ya comprender el porqué de las cosas, comprender cuando a usted le llega algo, comprender por qué determinado mensaje es para usted, sin necesidad a veces de haberlo vivido. Por analogía usted lo recibe, por ya lo aplica a su vida, a pesar de que no haya pasado por esa experiencia, ¿verdad? Porque dice que las aguas habían disminuido. Entonces él entendió, entonces se aplica ya. Vamos a entrar entonces en el tema, en lo que nos hace falta. Tenemos que pedir tefilá para pedir revelación. Si no oramos, porque esto no lo vimos ayer, vamos a empezar el tema. Si nosotros no pedimos revelación, si no oramos, por eso le digo que es una base fundamental, y vamos a seguir viendo, pero pues esporádicamente, ¿no? Para que no se sature, pero a mí la palabra no me gusta. Así tengamos que estar viendo la oración, porque hay otras muy profundas que vamos a ver, pero todo tiene su tiempo. En estas bases nosotros oramos para pedir ¿qué? Revelación. A veces quieres que te revelen algo, pero si no oras pidiendo, es difícil que te la den. Ahora Él te puede revelar, Él te puede mostrar, pidiendo revelación por algo, pero siempre debe estar orando, porque Él te puede hablar de diferentes maneras. Él te puede revelar de una u otra manera. Por eso tienes que estar velando y orando para pedir esa revelación, porque sin revelación, sin conocimiento, el pueblo se pierde. Por eso dice en esta oración, que es muy conocida, que le dicen muchos creyentes, que es el teléfono de Elohim. Dice: clama a mí y yo te responderé y te revelaré. Entonces Él va a escuchar el clamor, va a escuchar la oración y te va a responder, pero tenemos que clamar. La revelación no se da porque así, hay como allá hubo un hermano que sentía rabia, que porque a él, si al pastor le revelaban, porque a él no, ¿verdad? Es que esto no es así, a todos nos pueden revelar, porque esto no es para una sola persona, pero debemos de ser humildes. Si yo clamo, si yo oro, yo soy humilde, porque yo no me las sé todas. A usted le pueden dar una revelación que yo no conozco, ¿verdad? El espíritu de Elohim le puede a usted dar algo para que usted mismo la enseñe, o la muestre, o se la dé al pastor. Bueno, ¿quieres que te revelen si vas a hacer esto o vas a hacer los otros, si el negocio o no? Esto es general. El Ruach HaKodesh nos ama de una manera que quiere que en todos salgamos exitosos. Pero lo primero es orar, y Él te va a responder, y cuando Él te responda te va a revelar cosas grandes, no pequeñas. Mira, Él no revela cosas pequeñas, Él revela cosas grandes. Es decir, ¿cómo puedes pasar por encima del problema? ¿Cómo puedes avanzar? ¿Verdad? Que a veces ni lo entendemos. Por eso dice que nos está revelando
cosas grandes, y cuando la escritura habla de grande es mega, entonces te va a revelar cosas mega e inaccesibles, mira, que tú no conoces. Es decir, cuando dice en esta versión inaccesibles, es porque es algo que ni usted ni yo ni nadie ha visto. Es un lugar muy alto donde nadie llega, solamente el que él lleva y le revela. Por eso dice inaccesible. Nadie puede llegar a ese lugar si el espíritu de Elohim no revela. Y entonces te va a llevar a algo a donde las respuestas tú no te las imaginabas, donde lo que vas a hacer solamente lo vas a conocer tú, porque el lugar inaccesible es una esfera espiritual que usted no conoce, y porque dice que tú no conoces. No se llega sino por la mano del Ruach HaKodesh, pero yo tengo que clamar para esa revelación. Tengo que pedir que me responda primero y me revele, y de ahí vienen las cosas grandes inaccesibles. Eso usted y yo debemos de tenerlo muy en cuenta. Ahora, cuando hablamos de revelación, esa palabra te revelaré, estamos viendo aquí, en el hebreo es sanar, propiamente mirar o oír, prestar atención, escuchar, respuesta, servir, testificar, testimonio, voz. Entonces nosotros tenemos que mirar y oír, porque cuando miramos y oímos, estamos prestando atención. Eso es lo que quiere decir Aná. Entonces es escuchar la respuesta, ¿verdad? Es dar testimonio de cosas grandes, es servir también, pero lo principal aquí es escuchar y la respuesta. Entonces cuando nosotros, pero tenemos que mirar y oír, es decir, ejercitar los sentidos espirituales, porque la revelación es ejercitar los sentidos espirituales, y eso es Anak, ¿verdad? Vas a escuchar cosas que ningún oído oyó y ningún ojo vio. Es lo que ha subido a corazón de hombre, dice la escritura. Entonces estamos viendo de que debemos de orar, pedir tefilá, para que nos revelen en el lugar inaccesible para el ojo humano, para la mente humana, solamente cuando nos llevan en el rujó hacia ese lugar. Veamos entonces lo siguiente. Dice en Job 42:3, tú dijiste, ¿quién es el que oscurece mis designios con palabras sin sabiduría? Y contestó Job, digo yo, que hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que jamás comprenderé. Mire, llegó un momento en que Job siempre estaba pidiendo que le revelara que cuál era el problema, y todos los amigos hablaban, él hablaba, hasta que Yahshua le dijo, me estaba oscureciendo. A veces hablamos, lo primero es, nosotros no podemos hablar cosas sin sabiduría, sin palabras. A veces cometemos ese error porque hablamos cosas que no entendemos, y entonces la revelación se frena. El problema es que se frena porque empezamos a hablar palabras sin sabiduría. Es que el único que sabe es el Ruach HaKodesh, no usted ni yo, ni la carne, ni el mundo, ni el diablo, ni la vecina. Entonces a veces vamos y empezamos a hablar cosas que hace que la revelación, y por eso dice, ¿quién es el que oscurece mis designios con palabras sin sabiduría? Porque el Eterno es sabio. Por eso tenemos que buscar y clamar la sabiduría de lo alto, la Jokamá, y la inteligencia biná. Dice, pero lo bueno de Job es que dijo, yo reconoció. Y la respuesta de Job dice que hablaba lo que no entendía. A veces hablamos lo que no entendemos, a veces hablamos bobadas, hermano, porque palabras sin sabiduría son palabras ociosas, dice la escritura, de que ellas daremos cuenta. Y dijo, no entendía.
Pero dice también que hay cosas demasiado maravillosas que jamás comprenderé. Es decir, vio y oyó cosas tan maravillosas que él dice que nunca la iba a comprender. Dice, escúchame, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. Es decir, Job tomó una actitud humilde ante la revelación de Hachén. Le dijo, escúchame, te lo ruego, y hablaré y te preguntaré. Ahora, lo que dice aquí, te hablaré y te preguntaré, lo bueno es que nosotros podemos hablar y preguntar, pero con sabiduría. Por eso dice, escúchame, te ruego. ¿Por qué? Porque se puede ir la presencia. A la presencia, nosotros hemos hablado de que tenemos que ser humildes, que tenemos que bajar la cabeza cuando oramos. Cuando pedimos revelación, tenemos que bajarnos, humillarnos delante de Él y hacer como Job. Escúchame, te ruego. Y rogar es insistir, ese ruego que hay aquí es insistir. Muéstrame, Padre, yo te ruego, no te vas a ir, escúchame, yo también te voy a preguntar, porque hay cosas que yo no sé, porque la Escritura que nos dice, ¿qué nos mostró ahora? Vimos, clama a mí. Entonces yo puedo clamar, yo puedo decirle, Padre, yo estoy clamando porque necesito que me reveles algo que no entiendo, ¿por qué está sucediendo esto o lo otro? Yo quiero que me respondas ante esta situación. Y yo sé que me va a mostrar cosas grandes, inaccesibles, pero solo tú puedes hacerlo. Pero ¿qué es lo que hacemos? ¿Lo hacemos con qué? Con humildad. Te preguntaré. Eso exclama a mí y tú me responderás. Y por eso no se va a enojar el Eterno. Él quiere que entablemos ese diálogo, pero con sabiduría, con entendimiento, porque dice, oh, yo hermano, ahora no voy a hablar lo que es, voy a utilizar la sensatez. Y eso es lo que quiere el Eterno si queremos revelación, ¿verdad? Bien, esto es así rápido. Después veremos muchas otras cosas que hemos dicho, de la oración de Ana, de Sara, ¿verdad? Pero pues es en el momento en que el Rúa nos lo coloque. Vamos entonces, hay que hacer tefilá por las autoridades del gobierno. Hoy esto pues a veces es complicado para muchos, hasta para uno. ¿Por qué? Porque los gobiernos en esta época, pues con pandemia, sin pandemia, han demostrado de que hay una corrupción tremenda, hay una avaricia en las huestes de los gobiernos, ¿verdad? En las autoridades principales. Pero para poder que un país cambie, para poder que el departamento cambie o el estado donde estás, tenemos que someternos a orar y pedir que todo eso caiga, ¿verdad? Por ejemplo, entonces dice aquí, 1 Timoteo 2, exhorto pues ante todo que se hagan rogativas, que rogar, oraciones, petición y acción de gracias por todos los. Entonces, primero sabemos que en todo el mundo los hombres son creación del Eterno. Y hay que orar por todos para que sea el musulmán. A veces cuesta trabajo orar por el chino que tortura a cristianos, pero hay que orar. Porque cuando nosotros oramos por esas personas, entonces se reúnen ascuas de fuego en la cabeza de esos personajes. Cada vez que oramos, si esa gente no cambia, hay carbones encendidos que tarde o temprano se van a derramar sobre ellos por las oraciones, donde damos acción de gracias por todos los hombres. Termina, lo primero es la rogativa. Señor, te rogamos por este país, te rogamos por nuestra amada patria. Oramos, Abinú, te pedimos cuáles son las peticiones, que caiga la corrupción, la avaricia, el degenero, la inmundicia. Derriba todo espíritu inmundo de hurto, robo, atraco, todo eso que se ha levantado. Esas son las peticiones. Tienen que ir incluidas en la oración, porque la oración tiene peticiones, derrama chalón hasta que sobreabunde.
que donde abunda la Hanán. Y gracias porque de todas maneras en este territorio vivimos. Acción de gracias por nuestro país, porque aquí comemos. Aquí nos colocó el Eterno. Sí, mal gobernado, bien gobernado. Él es el que sabe por qué deja que Julano gobierne, porque eso es lo que a veces el pueblo quiere. Si todo el mundo habla mal del gobierno, pero cuando llegan las elecciones y votaciones, esos que hablaron mal corren a votar y a seguir detrás de los mismos, y después se quejan, como se quejó el pueblo de Israel con Saúl. Querían rey, y el Eterno les dijo que no había necesidad de rey, que siguieran con jueces. No, queremos rey, como decía alguien, queremos rey. Entonces les dio un rey, pero les dijo qué era lo que iba a hacer ese rey con ellos. No los iba a tratar bien, iban a tener problemas, y sin embargo aceptaron. Así es el pueblo. Pero mire que a pesar de que le quitaron el reino a Saúl, Chamuel seguía orando por él, hasta que ya le dieron no más. Pero lloró por Saúl, ¿verdad? Entonces esto nos muestra que tenemos que orar por los reyes, por todos los que están en autoridad, policía, gobierno. ¿Y por qué? Porque dice la Escritura que si nosotros oramos para que haya chalón en este país, entonces ese chalón hace que vaya sobre las autoridades y nosotros podemos vivir una vida repleta de chalón. Mire usted, qué bueno vivir en un país donde no te molesten. Hoy podemos estar transmitiendo tranquilamente, en China no se puede. Persiguen al cristiano, entran a las casas y desbaratan todo. Entonces nosotros ¿qué tenemos que hacer? Orar que haya chalón en este país, que a pesar de que la violencia tiene que ir para militarismo, narcotráfico, guerrilla, todo eso tiene que caer. Eso está dentro de mis peticiones aquí en la familia. Todo eso tiene que salir. Pero pedimos, Señor, derrama chalón hasta que sobreabunde en este país, para que podamos vivir una vida que es sosegada, con toda piedad y dignidad. Esas oraciones van a permitir que nuestro país esté lleno de chalón, a pesar de que haya de pronto problemas. En todo país hay problemas, en unos más, en otros menos, pero depende de la oración que hagamos por las autoridades. Que va, yo puedo orar por la policía, que son corruptos. Sí, hay corrupción en todo, pero tenemos que orar, Señor, derrama esa bendición sobre el ejército, la policía. Quita lo que no sirve, eso sí, lo que estorba, échalo fuera en el nombre de Yahshua, pero porque usted sabe que la lucha no es contra carne y sangre, sino contra huestes, contra la corrupción, contra el hurto, ¿verdad? Eso es lo que nosotros debemos hacer. Entonces, no se olvide, esto es importantísimo. Acuerde que estamos en claves de la oración. Ya vamos a llegar a lo que vamos a enseñar. Colosenses 4:3 dice: ofrezcan tefilá también por nosotros, para que Hachén nos abra una puerta para la palabra, para hablar el misterio de Mochía, por el cual yo también estoy en prisión. Se necesita también esa oración, porque si no, no se abren puertas en el país. Mire, ahora hay que orar porque, por ejemplo, la alcaldesa de Bogotá no quiere abrir las iglesias. Se abrieron primero los moteles, los griles y los bares, pero la escalada, sean católicas o lo que sea, ella quiere que sea al aire libre. Menos mal que nosotros tenemos aquí aire libre, gloria al Eterno. Pero eso hace que lo que hay que orar es que abra puertas para que todo vuelva a la normalidad, que la gente pueda reunirse en oración, no haya problemas. Pero primero, mire usted, le abrieron a las discotecas, le están abriendo a los bares. ¿Por qué? Porque el enemigo es sutil. Pero esto lo tumba que la oración solamente puede abrir puertas para poder llevar el dabar. Por eso dijimos que ya casi vamos a reunirnos. Amén. ¿Verdad? Bien, entonces debemos tefilar por los obreros palamies. Tenemos que orar para que lleguen los que van a llegar, que muchos se unan en todo el mundo, que haya más obreros, porque si no, ¿quién dirige? Que haya maestros, profetas, chalías,
Yalihim, ¿verdad? Entonces mire usted, hay que hacer oración. No sé si usted lo haga para que la calá mejore, para que haya, hermano, el alabador es el que toque esto, lo otro. Por eso, por lo tanto, hacer tefilá, hay que hacer oración. El Adón de la mies que envíe obreros a sus mies, ¿verdad? Y hay que hacer tefilá al Adón, que ella suba a Machía, él es el Adón de la mies, ¿verdad? Porque hay mucha gente a la cual hay que llegar, ¿verdad? Por eso es que ya vamos a entregar esos folletos, los nuevos, los de esta época, no pandémicos, ¿no? Entonces, para que usted, si usted en realidad es un obrero, si usted quiere ser ese servidor, pues hermano, puede hacerlo de muchas maneras. Usted le lleva un tratado a una persona y usted está, ¿verdad?, ayudando, siendo el siervo que va a traer y enseñando a la miel. Entonces, es importante, estos son puntos que debemos de tener en las oraciones. Lleva, Señor, a veces le pedimos a Abacados que manden mensajeros donde hasta ahora están muriendo sin Yahshua Hamachim. Manda tu mensajero, mándalo a Abacados, a esa Susi, a esas partes donde la gente está revolcándose en el dolor. Que mande a alguien que pueda hablarles hoy que mueren muchos sin el Machía. Otros se están perdiendo, que mande a donde esa mujer que está abortando, que esa mano se detenga en el nombre de Yahshua. Pero tenemos que orar, hermano. No orar simplemente egoísta para usted, que le mande la camisa nueva de 10 botones. Esas oraciones no. Ore por las necesidades de este país, las necesidades que hay alrededor, tanta hambre. Hay gente hasta ahora con hambre. Gloria al Eterno, que nosotros, el Eterno nos bendice y te bendice a ti, tu familia. Pero tenemos que orar para que vayan siervos que realmente quieran hacer la obra, hermano, a cárceles. Bueno, porque todo eso lo ha vivido uno y quiere que esto continúe, así sea en otros, ¿verdad? Bien, dice aquí, Shalom Aleichem, Yahshua repitió, así como el Padre me envió, yo mismo los estoy enviando. Mire usted que esto se le pide al Padre, ¿verdad? Alaba. Él es el que envía. Ahora, el punto importante aquí es que si el enviado, los obreros tienen que ser enviados por Yahshua, no es que yo me ofrezco, tiene que ser enviado. El punto importante es que Yahshua, hay mucha gente que quiere hacer cosas, pero no han sido enviados, no han sido nombrados, no han sido mandados, hermano. Hasta para pararse en una puerta de siervo, de vigilante de Yahshua, hay que ser enviado. Hay muchos que no aguantaron, tiraron la escarapela porque en realidad lo último no fueron ni enviados. Nos tiene que enviar Yahshua Hamachía para poder, hermano, que hagamos las cosas bien. Mire, Yahshua repitió, Shalom Aleichem, cuando resucitó, que llegó. Le dijo, los voy a enviar, y así como el Padre me envió, porque a Yahshua lo envió el Padre. ¿Para qué? Para que viniera y hoy tengamos salvación, pero lo envió. El Padre le dijo, vas a ir para que el hermano Mario vuelva en sí. Entonces vino Yahshua. Hay un testimonio bonito de Mario que ya lo vamos a pasar en estos días. Entonces dice, yo mismo lo estoy enviando. Entonces tenemos que ser enviados por él, ¿verdad? Tienen que ser enviados por Elohim. Hay mucha gente que se cree pastor y nunca lo enviaron a pastorear. Hay muchos que querían ministerio y el Rúa, y a uno que le dijeron que sí, dijo que no. Entonces mire usted, tengo que ser enviado. Si yo no soy enviado por él, esto no da resultado. Es decir, si él no te llama a servir, si él no te llama a escuchar, por eso aquí son enviados a esta calá los que son enviados por Elohim a escuchar a esta hora, porque pues esto no es obligando a la humanidad, ¿verdad? La Besorá se expone, no se obliga, no se impone. Entonces nosotros no podemos imponerle a nadie nada, es el Ruach HaKodesh. Por eso servimos, porque él nos envió, porque él nos nombró, nos ungió, ¿verdad? Es un movimiento no de hombres, sino de quién, de Hachén Adonai.
porque Él es el que constituye, ¿no dice así? Claro, mire. Y Él, quien, Yahshua, estableció algunos Chilijín, Nebilín, algunos proclamadores que son los evangelistas, algunos Roeín y Morim, maestros, pastores, ¿verdad? Profetas, apóstoles, pues, lo que usted entiende. Pero lo tiene que establecer es Él, porque si usted, no, yo me ofrezco, yo siempre digo, no, esperemos, el Ruach HaKodesh es el que sabe, hermano. Y es bueno porque usted puede poner delante de la presencia, cuando usted ora, Señor, yo quiero servirte, yo quiero tener un ministerio, yo quiero trabajar en algo de la obra, así sea repartiendo en un bus, hermano. Usted cuando lleva y habla y reparte el tratado, usted es un proclamador, usted es un evangelista, ¿verdad? Estos son los ministerios de Yahshua, los dones, pero ¿quién los establece? Yahshua. ¿Quién nos envía? Yahshua. Por eso hay que orar para que los que vengan sean enviados por Él, porque es que hay mucho de camuflan, los lobos se camuflan, el enemigo se hace creer enviado y es disfrazado, por eso usted no me puede dejar engañar. A mí me nombró el Ruach HaKodesh, Yahshua HaMashiach, de frente, en visión. Eso no fue que yo me metí a esto, no, hermano. Antes de esto yo era abogado, soy abogado, ya he podido seguir la carrera. Pero llegó él y me dijo, hermano, usted me va a servir de frente. No es que me emocioné, no, yo en esto no pensaba, mi querido hermano. Yo no me ofrecí aquí que vamos a hablar, no quiero ni que lo vean a uno, pues. Quiero es que lo vean a él, que lo que él estableció para esta calada se cumpla. Amén. Que el día que nos llame el Señor, pues peleamos la buena batalla, terminamos la buena carrera. Porque esto es una carrera más grande que cualquier carrera que le puedan dar a usted en el mundo entero. Esto está por encima de ser médico, abogado, lo que usted quiera. Esto es más, ¿verdad? Y esto es para toda la eternidad, pero tiene que ser llamado. Bien, hay tefilá por el Shalom de Jerusalén. Debemos de pedir por Jerusalén. Esto es fundamental para todos nosotros. Debemos de pedir siempre, por la Jerusalén geográfica y la Jerusalén celestial. Todo el que bendice a Israel, geográfica y espiritual, es bendecido. Todo el que la maldice es maldito, porque así está escrito. Y es una orden. Oren por Shalom en Jerusalén, los que te aman sean prosperados. Y hay una bendición que se reclama, la prosperidad espiritual, porque la física y la económica viene por añadidura. Geo 2:8, él es el dueño del oro y la plata. Pero lo que hay que orar y no olvidarse nunca, porque te van a preguntar cuando llegues allá. ¿Oraste para que hubiera Shalom en mi Israel geográfica y en mi Israel espiritual? No, Señor, yo los judíos, no, sí, ellos tienen defectos, como los tenemos usted y yo, pero de allá vino el conocimiento. De allá vino, ¿qué? La Taná, la Torá. De allá viene lo que aprendemos. Que nos salvó. De allá vino Yahshua HaMashiach, el que nos salvó, el que dio la vida por usted. Lo sacrificaron fue allá, no en Cali ni en Agua Blanca. ¿Qué más? Entonces, ¿qué podemos decir? Hay que orar. Y a propósito, hay que orar porque en estos días Israel fue atacado por el grupo Hamas. Hamas significa violencia. Mire usted el nombre, en hebreo eso es violencia. Pero le fueron devueltos misiles. La cúpula que ellos tienen es el resultado de una revelación que el espíritu de Elohim les dio. Se llama cúpula o kipá. Y cada vez que mandan esos misiles, no dan en el blanco. Y muchos son despedazados en el aire. Pero ¿sabe por qué también? Por la oración que hacen muchos por Israel. Israel es la base de este mundo. Lo que sucede en Israel va o a trastornar o a bendecir el mundo entero.
Siempre, siempre tenemos que saber. La Escritura dice que Él va a venir y se va a posar en el Monte de los Olivos. No se va a posar en las Tres Cruces, ni allá abajo, ni arriba, ni en Monserrate. No, Señor. Es, ¿en dónde? En el Monte de los Olivos. ¿Y dónde está? En Israel. Entonces, ¿qué podemos hacer? Orar. Señor, sigue en las oraciones, no se olvide. Orar por Israel. Es una de las funciones que tenemos que hacer. ¿Verdad? Entonces vamos a mirar lo que teníamos hoy. Entonces entramos en esta enseñanza del misterio. Vamos a acelerar porque ya son las 43. Esto es un ciclo donde el primero que vemos aquí es pedir, que lo hemos visto. ¿Se acuerda que nosotros vimos varios niveles, los 3 niveles principales? Aquí están: pedir, buscar y llamar, ¿verdad? Pero vamos a ver el primero, que es pedir. Este es un ciclo que cuando pides recibes, ¿verdad? Aquí vamos a ver otras cosas. Pero cuando recibes, también tienes que empezar a buscar. Y cuando empiezas a buscar, tienes que hallar. Porque una cosa es recibir y otra cosa es hallar. Y cuando empiezas a hallar, tienes que empezar a llamar. Y cuando empiezas a llamar, se te empieza a abrir. Y cuando ya abres, tienes que volver a pedir. Es un ciclo. Ese es otro misterio. Es un ciclo. Por eso tenemos que entenderlo, ¿verdad? Porque nosotros vimos esos niveles de oración, lo vimos al principio y estábamos hablando de esto. 3 niveles, que era pedir, ¿verdad? Llamar, que se abrir. Ahora vamos a ver qué es lo que quiere el Eterno, porque todo viene dentro de su misterio. Entonces vemos que es un ciclo. Siempre va a estar ese ciclo. No es que usted pidió y se quedó ahí, no, usted recibe. También a veces tenemos que buscar para poder hallar muchas cosas. Tenemos que llamar. Y eso lo vimos, pero ahora vamos a ver, empecemos por el primero, porque hay cosas que vamos a ver ahora. Antes de entrar en lo que el Eterno quiere, la Escritura lo vimos: pidan y se les dará, busquen y hallarán. Pero lo primero que vamos a ver es que aprendimos que hay que pedir, ¿verdad? Y si nosotros pedimos, se nos da, ¿verdad? Y lo vimos acá mucho más largo. Pedid, se os dará, buscad y hallaréis, llamad a la puerta y se os abrirá, porque todo el que pide recibe. Entonces vemos que hay un ciclo, hay un sinergismo, ¿verdad? Que no para. Pero lo principal para poder entrar en este conocimiento, ¿verdad? Cuando yo esté orando por esto, cuando esté en este ciclo, tengo que perdonar. La base fundamental de aquí es perdonar. Si tenéis algo contra alguien, y lo vimos en estos días, para que también vuestro Abba, que está en los chamaínos, perdone vuestras transgresiones. Entonces, el punto para que este ciclo continúe positivo para nuestras vidas es el perdón, porque esto lo maneja el Abba a través de Yahshua HaMashiach, pero es el Abinú. Si nosotros no perdonamos a los enemigos, al hermano, al que nos ofende, no perdonamos inclusive hasta el presidente político de este país, entonces ese ciclo se va a interrumpir. El problema es que se va a interrumpir el ciclo. Esto que vimos aquí se va a interrumpir, se puede parar, no recibimos. Porque esto de pedir lo maneja el Abba. Este secreto lo maneja el Abba a través de Yahshua, por medio del Ruach HaKodesh. O estamos aquí buscando y se para esto aquí porque en ese momento te atacaron y no perdonaste. Entonces el ciclo no puede continuar, no vas a hallar nada, te quedas aquí buscando, porque es un ciclo, ¿ya? Entonces tienes que perdonar, tenemos que perdonar. Si no perdonamos, la cosa no funciona. Ahora, el segundo punto para entrar en esto, estamos viendo unos niveles más profundos de esto, es pedir con emuná.
creyendo que está hecho. Si usted va a pedir, ese ciclo continúa es porque usted cree. El punto importante es que yo pido con emuná creyendo que está hecho. Yo ya tengo que pedir. Mire, estamos hablando del pedir, no les he hablado de otro. Estamos hablando del primer ciclo, ¿verdad? Dentro de la oración, dentro del sinergismo. Yo tengo que pedir con emuná. Si no hay emuná, no hay nada. Ya vimos que tengo que perdonar para que el ciclo continúe, para que cuando yo pida se me dé. Y el segundo punto es que yo tengo que pedir creyendo. ¿Y creyendo qué? ¿Que se va a hacer? No, que está hecho, está. Ya está hecho. Eso que estoy pidiendo ya está. Estamos en el primer nivel de pedir. Eso ya está hecho. Ya está hecho. Para que te funcione el ciclo, porque no me para. ¿Verdad? Miren. Por eso les digo, todo lo que pidan, pedir, no me estoy pasando a otra cosa, no, de los que están pidiendo, en la oración, crean, y creer es que está hecho, que ya lo han recibido. Pero hay hermano, vea hermano, monta el negocio, no, pues yo, ni siquiera oran, pues, sí, hermano, pues es que es duro. Vea hermano, usted quiere un aumento de sueldo, quiere ser el jefe, pero si no ora hermano y no pide en la oración, creyendo que eso está hecho, que ya Señor, yo ya soy el jefe, yo ya me siento cabeza y no cola, y lo van a obtener, pero tienes que creer para que el ciclo siga, ¿verdad? Bien, ¿por qué? Por eso dice que el que pide, recibe. ¿Y qué es lo que está diciendo ahí? Que ya está hecho. El que pide, no es que va, ahí no dice, porque el que pide tal vez vaya a recibir. Y el que busca algún día encontrará. No. El que pide, recibe. Nosotros hemos pedido cosas y le hemos recibido. Ahora, tienes que tener emuná porque se puede demorar, puede ser más rápido de acuerdo a tu emuná. Eso sí ya es de acuerdo a cada uno, porque la emuná es al 30, al 60 y al 100. Entonces el que busca encuentra y se abrirá la puerta al que llama. Se abrirá, no es que vas. Todo esto es con emuná. Entonces dentro de esos niveles que estamos viendo, entramos al primer nivel, a la profundidad que el Espíritu te quiere llevar, pero para eso tienes que tener los requisitos que vimos anteriormente, que son que pedir y creer que ya lo recibí y que he perdonado a todo el mundo porque no le debo nada a nadie, estoy paz y salvo, porque hasta que no paguemos la última moneda no vas a salir del lugar. Entonces si ofendiste a alguien, si ofendiste al pastor, nunca le pediste perdona para que las cosas te den, sino sigues en la mediocridad. Entonces mira, el punto importante es que cuando yo pido, entro al atrio. Mira que en lo otro no vimos eso. Entonces entro a este lugar, estoy aquí. Entro al atrio. Cuando yo estoy pidiendo, estoy en el atrio y tengo que creer que lo estoy recibiendo, que me está llegando. Porque entro al atrio, al Kadosh, al templo, pues a la Mizkan de Hachén. Es decir, lo que quiere el Eterno es que entremos en la Mizkan, entremos en la vallí de Él, entremos en la esfera espiritual. Esto viene siendo la esfera espiritual de esa oración, porque aquí depende todo, hermano. Aquí está la esfera espiritual y aquí tienes que entras en el atrio y entonces ahí vas a pedir y ahí vas a recibir, porque esto no se hace si no tú eres el templo, tú eres la vallí. Creer que estás pidiendo, que te estás recibiendo. Déselo fuerte al Eterno. Entonces mire usted, porque cuando estamos ahí ya entramos en la presencia. Todo esto está la presencia. El secreto es entrar en su presencia. Y vamos en el primer punto. ¿Y qué dice la Escritura? Pues si ustedes que son malos saben dar cosas buenas a sus hijos, con cuánta mayor razón el Abba
de ustedes, que está en el Chamaín, dará cosas buenas a los que se las, ¿qué? ¿Qué dice? Porque es lo que estamos Se las pido. bien, miren. Eso es lo que Él quiere, que entremos. Si en este plano tierra, por eso hace las dos, aquí hay dos esferas, la esfera celestial y la esfera terrenal. Si en la esfera terrenal se le da cosas buenas a los hijos, porque, ¿cómo le dice a los padres? ¿Cómo nos dice a los padres que son, nosotros ya somos padres espirituales, porque estamos unidos con el Abba que es espiritual? Entonces usted y yo recibimos cosas buenas del Abba. Amén. Por eso usted siempre tiene que desearle a sus hijos que les llegue cosas que buenas, no cosas malas, porque mire, a pesar de los padres terrenales, ¿por qué dice cosas malas? Pues si ustedes que son malos saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿con cuánto más? Entonces nos dice malos. ¿Por qué? Porque la mayoría de la humanidad no tienen alma chía, y el que no tiene alma chía es malo. Ese es el ejemplo que se da aquí. Uy, pero ¿cómo así? No, es que el que no tiene alma chía son malos. Pero sin embargo el malo le gusta dar cosas buenas a sus hijos. Pero dice la Escritura, ¿con cuánta mayor razón, hermano? El Abba nuestro, dice de ustedes, no de los malos. ¿Sí ven la diferencia? Mire, acá empieza así, vea. Ya a veces hay que saber leer. Pues si ustedes, a los que les estaba diciendo, los fariseos, si ustedes eran ¿qué? Malos. ¿Sí o no? Pero a nosotros, ¿cómo nos dice? Por cuanta mayor razón el Abba de ustedes, ya acá tenemos el Abba, ya no el corazón malo, sino el corazón de Elohim, que está en el Chamaí, dará cosas buenas a los que se las pidan. Entonces entramos en el atrio y recibimos del Abba. Apenas imagínense, en el primer nivel, ¿qué tal que entremos al último nivel? Si estamos recibiendo cosas buenas en el nivel del atrio, cuanto más en el otro nivel. Entonces mire usted, vamos viendo ese ciclo, ¿o no? Claro, man. Oh, vamos viendo ese ciclo. Entonces mire usted, ¿qué es lo que también? Entonces ahí estamos ¿qué? Pidiendo, ¿o no? Amén. Claro, hermano. Entonces acá tenemos que entrar en el otro ciclo. Buscar. Entonces nosotros aquí estamos en el atrio. Ya entramos en otra dimensión. Ya no es el pedir común y silvestre, hermano, porque el mundo también pide. Ya aquí entramos es en el atrio. Entramos en una esfera espiritual muy diferente. Por eso vimos la palabra anterior, los padres malos y los padres que son del eterno, ¿verdad? Entonces estamos en otra dimensión espiritual. Entonces recibimos, pero del Abba, no de cualquiera. Ahora entramos en buscar donde tenemos que hallar. ¿Y qué es lo que vamos a buscar? Tenemos que empezar así: buscar a Hachén mientras pueda ser hallado, llamarle en tanto que está. Entonces cuando yo estoy en ese lugar, ya entro a otra dimensión, porque vamos a entrar ¿en dónde? En este lugar, en el lugar Kodesh, que es buscar y hallar. Entramos más adentro. Vamos a entrar en otra dimensión espiritual mucho más profunda. Pero en ese lugar Kadosh o Kodesh, el lugar santo, usted tiene que empezar a buscar. Aquí ya no está pidiendo lo que usted quiere pedir, cosas vanas. En el atrio le permiten. Acá, a medida que vamos avanzando, usted tiene que buscar es a quién. Ya no va a buscar la ropa ni el carro. Si usted se quiere, se puede quedar en el atrio. A usted nadie lo obliga. Esta oración hace que usted escoja. Si quiere seguir avanzando, donde ya en el lugar Kadosh ya no interesa la materia, ya no interesa por eso cuántas cosas buenas le dan a los hijos los hombres malos. Estamos hablando de cosas terrenales. El Abba también te puede dar cosas mucho más buenas, pero en el atrio. Y muchos se quedaron en el atrio porque no quieren sino egoístamente. Entonces usted de ahí no va a pasar. Usted se quedará en el atrio. Usted quiere avanzar, eso ya es cosa suya, pero para avanzar tiene que despojarse. Tiene que buscar ya a Hachén.
mientras pueda ser hallado. Bien, porque esto no es fácil. Mientras pueda ser hallado, llamarle en tanto que está cercano. Entonces, llamamos. A ti ya el carro no me llame y lo material. No, hay muchas cosas que ya nosotros superamos. Sí, la plata se necesita para pagar y esto, pero no es lo primero es Él. Porque nosotros queremos subir esas esferas espirituales. Es claro que usted puede quedarse en el atrio, ahí en la carne, donde el Eterno le va a dar también su botica, ¿verdad? Y hay muchos creyentes que se quedaron ahí porque no buscan sino tener la finca más grande. Señor, dame, si Él se la puede dar, claro. Pero yo lo que quiero es avanzar para el Eterno. Gloria al Eterno. Entonces vamos a dejar ahí. Ya terminamos por hoy. Vamos a darle toda la gloria al Eterno. Entonces mire usted que nos quedan faltando, pero ya será el sábado. Vamos a darle un receso este viernes y el sábado vamos a continuar, claro que con otros temas, pero acabamos si el Eterno permite. Abacados, gracias te damos en el nombre poderoso de Yahshua Hamashia. Tú eres grande, poderoso. Cada día queremos avanzar más. Viene por añadidura, porque eso lo pide el mundo. Si los padres malos le dan a los hijos cosas terrenales buenas, nuestro Abba nos dará cosas mucho más. Pero queremos avanzar al lugar cada buscarte, porque de ti depende la salvación, la sanidad, la liberación. Pero enséñanos a superar y a subir estas esferas espirituales. Que oremos por este país que... Gloria al Eterno, hermano. Entonces, nos despedimos hasta el Shabbat, ¿verdad? En el nombre de Yahshua Hamashia se ha hecho. Amén y amén.